Buenas noches. La semana empezó con la caída del ministro de Hacienda y termina con la caída de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. En medio de eso hemos vivido manifestaciones, bloqueos, vandalismo y brutalidad policial. En la mañana el presidente Iván Duque se reunió con los integrantes de la Coalición de la Esperanza. Al contrario de lo que pasó después del encuentro con las altas cortes, no hubo foto ni declaración conjunta, tampoco muchos avances. El gobierno insiste en que las puertas están abiertas para el Comité Nacional de Paro, con el cual hay una reunión programada para este lunes. Los manifestantes exigen, sin embargo, que cese primero la represión policial. Blue Radio divulgó hoy unos audios donde Gustavo Petro les dice a los organizadores del paro que las manifestaciones debieron levantarse cuando el gobierno retiró la reforma tributaria. Aconseja recuperar fuerzas y optar por jornadas masivas y cortas de protesta. Y dice que la violencia, venga de donde venga, solo debilita el movimiento. Hoy nos acompañan Katy Jubinao y Sinara Alvarado. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos. Estamos en Zona Franca, es viernes y estoy de nuevo en compañía de alguien. Esto ya se siente muy raro. Katy Jubinao, bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias, Carlos, nuevamente por invitarme. Yo feliz de estar acá contigo. Bueno, a rey, ¿cómo se dice? ¿A rey que cae, rey puesto? ¿A rey muerto, rey puesto? Ni siquiera me sé el dicho. Hacíamos antes y los dos, ¿cómo se dice el dicho? Estamos listos, mejor dicho. Habíamos hecho estos resúmenes con Daniel. Probablemente lo vamos a volver a tener, pero habíamos estado... ¿Cuándo viniste, Katy? ¿Hace ya un rato o no? Como un par de meses o 3. Un par de meses. Entonces vamos a hacer un resumen de la semana, vamos a comentar algunas de las cosas que han pasado y en el segundo bloque vamos a hablar, pues por supuesto, de esta semana con el periodista Sinal Alvarado. Katy, el primer balance de esta semana, ¿cómo la vivió? Pues como bien pusiste por aquí en los apuntes, arrancamos con la caída del ministro Carrasquilla y terminamos con la caída de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Yo pienso que una semana de mucha convulsión, pues no hay que ser, digamos, repetitivos sobre eso. Yo creo que todo el país ha visto las imágenes. Yo pienso que por primera vez estamos presenciando casi que masacres en vivo a través de redes sociales, Carlos. A mí eso me parece muy grave. Y pues, para variar, no hemos visto a un ministro de Defensa reconociendo los abusos, reconociendo la represión, sino como siempre, deslegitimándolo, diciendo que esto es un tema financiado por Venezuela y que aquí no ha pasado nada y aquí son solamente unos terroristas. Entonces, ojalá que la semana que viene, ya que el presidente está abriendo el diálogo, ya se está sentando con representantes políticos y de diferentes sectores, pues ojalá la cosa empiece a cambiar, porque lo que sí no puede pasar y tiene que parar ya es la violencia, venga de donde venga. Y estamos un poco en el mismo libreto. Ayer hablábamos acá con el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, y el gobierno está en lo mismo, ¿no? Condenando el vandalismo, los terroristas, diciendo que las vías de hecho no pueden existir, pero hay un reconocimiento casi que nulo de todo lo que ha pasado, que como decía usted, está pues hiperdocumentado. Antes de entrar a hacer el resumen de la semana, veamos, porque creo que se nos ha olvidado a todos que seguimos en una pandemia, que seguimos realmente en una situación complicada y vamos a hacer un repaso rápido de cifras, vacunación, contagio, UCI. Empecemos con vacunación. Ya lo vamos a tener en pantalla para poder hablar de cómo tuvimos a mediados de la semana una buena noticia, un indicio de noticia buena, como le decía, que sobrepasó las 200.000 vacunas el 5 de mayo, volvimos a bajar a 163.000, pero podríamos decir que ha subido la vacunación, se pasó ya la frontera de 2 millones de personas que tienen las 2 dosis y pues creo que eso de alguna manera tiene que ofrecer un panorama de aliento para la gente. Siguiente, veamos contagios, porque veíamos que se había estabilizado de alguna manera las cifras de fallecidos que estaban en cerca de 400 y estamos en un pico alto, pero que pues yo de epidemiología no sé absolutamente nada, pero según lo que hablan algunos podríamos estar entrando como ya en un lugar del pico pues más o menos estable. Eso es una forma de bajar
digamos, la tensión entre la gente. Una de las razones principales por las que la gente está protestando es justamente también la lentitud en el plan de la vacunación, saberse nosotros como ciudadanos que no vamos a estar vacunados hasta quién sabe cuánto. Yo pienso que esta idea angustia mucho a las personas. La reactivación económica entonces también se retrasa porque el plan iba muy lento. Esto es una buena noticia, digamos, que ya por lo menos en un día hayamos podido aplicar 200.000. Ya yo pienso que esto por lo menos le da un poquito de esperanza a la gente. Lo ideal sería que se sostuviera, pero uno de los análisis que leía esta semana en El Espectador en La Silla Vacía hablaba de que de todas maneras el gobierno le apuesta un poco a este escenario, ¿no? Y es que si se recupera un poco el estado del país y la pandemia cede, va a haber un nivel de optimismo distinto y por ahí podría tener un segundo aire el gobierno de Iván Duque. Ellos al menos le apuestan a eso. Última gráfica del tema de pandemia y es el estado de las UCI, la ocupación en las principales ciudades del país, pues seguimos por supuesto altísimo, todas por encima del 90% salvo por Pereira y Barranquilla, Bogotá que ha estado en el 94% y de alguna forma se ha sostenido, Barranquilla bajó un poco, pero pues estamos en el límite, no es que haya ahí ninguna fiesta para hacer, pero bueno, como ha estado la cosa, uno pensaría que si por lo menos no se desborda, habría algo bueno para sacar de este balance de la pandemia. Además, Carlos, que viene la temporada de mitad de año. Yo pienso que el gobierno de verdad le tiene que meter todo el acelerador, porque ya se nos va a meter junio, estamos todavía en el tercer pico, se vienen las vacaciones de mitad de año y entonces vamos de una vez al cuarto pico. Vamos de pico. Entonces sí, aquí hay que acelerar. Y este fin de semana, yo no sé, aplazaron finalmente el Día de la Madre. Yo debería saber eso, pero pues... Tampoco lo sé. No tengo que no claro. me vea mi mamá, sí, no que sé. mi mamá no se vaya a molestar, pero no tengo claro si es Día de la Madre. Pero como le decían a uno cuando chiquito, todos los días son tus días. Entonces el Día de la Madre es este domingo y el siguiente domingo. Un repaso rápido de hechos que hubo esta semana y los podemos ir comentando y también para ver cómo los vio usted. Bueno, domingo el presidente Iván Duque retira la reforma tributaria, fue el anuncio que él hizo desde Palacio. Ya se sospechaba que iba a pasar algo porque no estaba Alberto Carrasquilla en esa locución y el lunes, después de varios rumores, renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Uno pensaría que ahí hubiera podido haber un punto de inflexión alrededor de eso. Después vamos a hablar de algo que dijo Petro alrededor de esa noticia, pero pues eso simplemente fue como el comienzo de la semana. Y fue un buen comienzo, es decir, es interesante lo que dice Petro, Carlos, porque digamos ahí se generaba un hito que fue el detonante realmente de la protesta, que fue la reforma tributaria. Entonces, pues la salida de Carrasquilla pues era lo que tenía que pasar y lo que hemos visto es que, bueno, eso no desactivó para nada el paro, no desactivó para nada la protesta y pues ahí ya hay que empezar a reflexionar cuál es el límite en el que ya pasamos de generar un debate, digamos, pedagógico sobre la política en general, mucha gente nueva opinando, mucha gente nueva interesándose, pero hay que tener cuidado, porque ese despertar de tantos ciudadanos en este paro, que ahora están interesados por la situación del país, pues fácilmente se puede empezar a desgastar y se puede empezar a generar una fatiga, porque claramente pues tenemos que también reconocer que el paro pues afecta todo lo demás del país, la logística, digamos ya el tema logístico se empieza a complicar, la comida no llega, los medicamentos no llegan, entonces hay que aprovechar, digamos, el efecto pedagógico que esto tuvo, pero ya hay que empezar a pensar que no podemos extenderlo infinitamente porque empezamos a desgastar. Sobre ese punto, y voy hablándoles de algunas de las cosas que hicimos esta semana, fue una semana larga, estuvimos con el equipo, con el periodista, con la producción, pegados de lo que iba pasando. Un par de temas que me llamaron la atención. Por un lado, el Centro Democrático, yo no sé, hacía un ejercicio como un silogismo extraño y era decir, ya van a ver que cuando retiren la reforma tributaria van a seguir protestando. Luego la conclusión es que la reforma tributaria es una excusa. Y a mí me parecía un poquito insólito que dijeran eso, pues porque no se trata de que hay un botón que se activa y se desactiva. Es obvio que la reforma pues terminó generando una cohesión alrededor de una indignación, pero había muchos más temas. Sobre lo que menciona Katy de el abastecimiento, los problemas de las rutas y los bloqueos, ayer hablábamos con Jorge Enrique Bedoya de la Sociedad de Agricultores de Colombia y teníamos además el testimonio de María Carolina Giraldo desde el Eje Cafetorio y es un tema bastante complicado. Y otra entrevista que me llamó la atención fue la de Carlos Amaya, lo tuvimos también acá, el exgobernador de Boyacá. Él fue líder estudiantil y plantea un poco lo que usted dice y es, los estudiantes y los líderes de este paro tienen que saber
por qué marchan y hasta dónde marchan y dónde están un poco sus líneas rojas. Miércoles, terminó la primera temporada de Prevención y Acción. La pregunta del millón es, ¿habrá segunda temporada o no? Uy, esperemos que no. No. Como decía un meme por ahí, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, que por fin se terminó Prevención y Acción. No, yo pienso que eso no tenía ninguna presentación ya, Carlos. O sea, eso para mí califica en detrimento patrimonial. Si uno hace el balance de la costo-efectividad de lo que ha invertido la nación en ese programa versus los resultados, pues es nulo, porque en Colombia ni los contagios bajaron por Prevención y Acción, ni la gente se empezó a cuidar más por Prevención y Acción, ni hubo menos muertos por Prevención y Acción. Entonces eso ya no tenía ningún sentido. Además que yo, como tuve un segundo COVID hace un mes, pues me tocó verme Prevención y Acción porque no tenía nada más que hacer. Y era impresionante porque el presidente era simplemente diciendo, les voy a pasar el video de Sutanito que tiene un mensaje, voy a pasar el saludo de Menganito que tiene otro mensaje, voy a hacerle una entrevista. O sea, ni siquiera eran contenidos que se justifica que los de un presidente. Y además que decían que duraba 3 horas preparando el programa. Yo no estoy tan seguro de que sea la última temporada y no le pregunté a Katy cuando arrancamos por sus 2 COVID porque uno de esos le dio duro. Sí, yo aprovecho para mandar este mensaje, Carlos. La gente tiene que tener mucho cuidado con los recontagios, las reinfecciones. Esto es algo que digamos, en el comienzo de la pandemia se pensaba que iba a ser marginal, pero Sí. al parecer no es tan marginal. Hay mucha gente, digamos, a mí me ha escrito mucha gente en redes diciéndome, sí, yo me reinfecté 2 meses después de la primera infección, 3 meses después. Entonces no se puede bajar la guardia a los que ya les dio COVID, porque recordemos que las cepas están mutando todo el tiempo y pues les pasa lo que me pasó, que fue un segundo COVID que casi me hospitalizan. Ese sí me dio muy duro. Yo todavía estoy escapando al primero, vamos a ver, o de Uf, pronto me qué dio alguna vez suerte. y no me he enterado. Y el segundo punto que quería plantear, bueno, se termina la primera temporada de Prevención y Acción, yo creo que él no se va a ir sin lanzar una segunda, pero empezó la segunda temporada de la Conversación Nacional, que es a donde nos vamos a meter un poco. Y la primera temporada pues fue un desastre, hablábamos también con Amaya el lunes de que ellos montaron esa página de comentarios en 2019-2020, la visité esta semana, por ahí hay telarañas y ratones, no volvió a aparecer nada. Pero se vuelve a relanzar algo, pues porque básicamente lo que está pasando ahora viene de 2019 y de 2020. Así es. Y- No. Tuvimos en el tema de la conversación, hablemos de algunos temas de la conversación nacional porque ahí han pasado varias cosas. El jueves, es decir, ayer, se reúne el presidente, bueno, primero tuvo una reunión el miércoles con los presidentes de Cámara y de Senado, unos representantes estudiantiles, algunos empresarios, muy parecido la misma puesta en escena a lo que era la conversación a principios de 2020. Ayer hubo una reunión entre el presidente Iván Duque y los presidentes de las altas cortes, donde salió una declaración que sorprendió a más de uno. Vamos a ver un fragmento. Las altas cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país. Bastante impresionante. Un homenaje. Hay que decir, Carlos, que el gobierno le acaba de aprobar una prima del 30% del salario Se puso polémica, Katy. a la rama judicial. Y yo sí creo que pues a lo mejor eso ha tenido algún efecto en las buenas relaciones ahora entre las Cortes y el presidente. Yo, digamos, para ponernos sensatos, creo que es lo que hay que hacer. Por más que la gente pueda que se sienta que cierto actor u otro actor no lo representa, pues el paro no es de nadie, el paro es de todos. Y en ese orden de ideas, pues el presidente tiene que sentarse con todos los actores Sí. del debate público, de la política, de inclusive ojalá también metan organizaciones ciudadanas y hablar con todos. Pero téngame ahí es un segundo porque yo pienso que es la conclusión de la semana y es, bueno, ¿se va a hablar sí o no y con quién se va a hablar? Nosotros estamos viendo ahí en pantalla al presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo. Básicamente lo que está diciendo es que reconocen el esfuerzo que ha hecho el gobierno con los programas sociales, un poco disparatado ahí conjuntamente, e inmediatamente salieron 2 magistrados de la Corte Constitucional
a apartarse de eso, que fueron Diana Fajardo y Jorge Ibáñez. Dice, no le corresponde a la Corte Constitucional reconocer el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial. Creo que uno puede cuestionar si se toma o no se toma una foto, pero la pregunta es la foto que se toma y si hay una declaración, pero qué declaración hay. Y eso pues generó bastante ruido dentro de las Cortes. Sí, pero como le digo, Carlos, yo pienso que en otro momento yo rechazaría esto. Hoy no lo rechazo por la sencilla razón de que estamos en un momento de tanta convulsión, Carlos, con tanta violencia, en donde la gente está tan desesperada, que esto es apenas un paso de todo lo que hay que hacer. O sea, yo pienso que el presidente Duque tiene que mostrarse de alguna manera articulado e integrado con las demás ramas del poder, con los actores políticos importantes y digamos, reclama, pues, digamos, la crítica es válida en el sentido en que puede que más adelante la Corte tenga que hacerle algún control y pues entonces esta declaración los pone en problemas. Pero en el concepto yo estoy de acuerdo. O sea, que el presidente se siente ojalá con todo el mundo, con todas las ramas, con todos los actores y ojalá pues de ahí puedan salir cosas útiles, obviamente, no como la primera temporada de la gran conversación nacional. Si ese es el final, pues entonces estamos en problemas. Ojalá que esta segunda temporada sí sirva para algo. Sacamos una noticia, a Katy Juinao le gustó, o bueno, no le disgustó esta declaración. Y una más antes de ir a la pausa, y es esto que dijo el fiscal Francisco Barbosa, que él quiere despejar las vías sea como sea. Vean esto. En este momento, la Fiscalía General de la Nación va a proceder a que los vehículos que estén obstruyendo vías públicas y que puedan afectar derechos de la ciudadanía, la Fiscalía va a ejercer la acción de extinción de dominio y esta Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extinción. Me voy a quedar con los camiones. O sea, Hugo Chávez vino acá a expropiarnos. Eso es ilegal, pero es además no hay ni debido inconstitucional. proceso. La Fiscalía no puede andar expropiando camiones con una firma del fiscal. Eso es absolutamente inconstitucional. Ojo, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución. Pacífica, por supuesto, pero digamos que un bloqueo, que es un recurso, digamos, dentro del repertorio de la protesta, no necesariamente, digamos, tiene que ser violento, pues hay simplemente bloqueos. Y a mí sí me parece muy complicado que el fiscal esté reinventándose el espíritu de la Constitución en cuanto al derecho a la protesta. O sea, es decir, usted solamente puede protestar así y así, pero no puede protestar así y así, so pena de que inclusive yo le expropio su propiedad. O sea, ojo que esto sí es bastante socialista, chavista, castrochavista y todo lo que ellos critican. Esto sí es. Además lo traicionó el subconsciente diciendo, lo expropio, vamos a expropiar, voy a hablar con un amigo, vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos antes de que expropien este programa. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Esta es nuestra propia versión de Viernes 2x1 con Katy Juinao. Estamos comentando la semana y decía Katy que hay que hacer reuniones, hay que sentarse a hablar y pues la noticia de hoy fue la reunión que hubo con la Coalición de la Esperanza. Muy temprano a las 7:30 de la mañana estuvieron allá en Palacio con unas camisetas que tenían los nombres de las víctimas de la brutalidad policial, lo que se sabe hasta ahora. Y llegaron allá todos excepto quién, faltó uno. ¿Quién estuvo por fuera que además salió en Twitter a criticar bastante? La adivinanza del amigo que estábamos hablando antes. Veamos esta declaración que dijo Juan Fernando Cristo a la salida de la reunión. Entramos a la Casa de Nariño con profundas diferencias con el gobierno nacional y con el presidente Duque y salimos casi 3 horas después con las mismas diferencias. Le pedimos al presidente que reflexione sobre el grave problema que está atravesando hoy Colombia. Entonces ahí se generó una discusión larga de que cómo se van a ir a sentar, que si le van a lavar la cara, que si van a apoyarlo, que no representaban. Y ahí el que rompió filas fue Camilo Romero. ¿Qué dijo en Twitter? Pues Camilo un poco dijo que no había que sentarse con el gobierno hasta que parara la represión, hasta que parara la violencia, que el gobierno tenía que hablar con la ciudadanía y nada más, no con políticos.
Pues Camilo, yo lo respeto y lo quiero mucho, pero digamos, Colombia es una democracia representativa. O sea, no es viable, pues, Sí. que el gobierno tramite todo con todos los ciudadanos y todas sus inconformidades. Para eso existen los partidos políticos, para eso existen los líderes políticos y por eso es que el presidente se tiene que reunir con absolutamente todos los sectores políticos, porque uno puede decir que la coalición de la esperanza no me representa, pero entonces de repente sí me representa este otro bloque político y así. Entonces no hay que satanizar, digamos, que los actores políticos se sienten a hablar con el presidente. Todos deberían hacerlo. Ojalá la reunión con el Comité del Paro salga bien, Sí. pues porque eso es lo que hay que buscar, Carlos, porque si entonces no queremos dialogar y si lo que le estábamos pidiendo al presidente era que escuchara, que se sentara y ya lo está haciendo, entonces ahora nos enranchamos en que no, hasta que Colombia no esté perfecta y todo se arregle, pues es una posición que puede ser intransigente y de nuevo puede mandar un mensaje de desgaste porque ya al país lo empiezan a afectar de otras maneras también. A mí me llama la atención que, pues viendo esta mañana en redes a mucha gente, pues sobre todo joven, indignados de que los que están ahí no me representan, ellos no representan a la gente en la calle, ellos no pueden hablar en nombre de ellos. Y al final creo que no se trata simplemente, pues por supuesto que tiene que haber una representación, pero si estos sectores políticos no van a la Casa de Nariño a tratar de decirle al presidente, ojo, esto es importante, por lo menos para que quede claro, porque es que el presidente Iván Duque, la silla vacía, hace un análisis interesante esta semana de cómo el centro democrático está primero un poquito encartado, pero a la vez les toca jugársela hasta el final. Es decir, ellos obviamente quieren jugar al policía bueno, policía malo, pero a mí no me parece de todas maneras extraño que ellos también digan qué hacemos para que no quedemos tan mal parados y que de cara al 2022 todavía tengamos una opción. Entonces, si no se abren otros sectores a hablarle al presidente, a proponer soluciones, pues creo que quedamos en nada. Y a propósito de eso, una de las cosas que le dijeron al presidente en esa reunión es que debía ir a Cali. Y esto le dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre esa idea. Y hay que destacar que hay una delegación del Gobierno Nacional que desde el primer día fue encabezada por el señor ministro de la Defensa, quien estuvo más de 2 días en la ciudad de Cali de manera personal afrontando la situación en compañía de la cúpula militar, que el comandante del Ejército Nacional permanece en la ciudad de Cali apoyando todos los esfuerzos, como también el subdirector de la Policía Nacional y que además la doctora Susana Correa, directora del DPS, la alta consejera para las regiones, Ana María Palau, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, el consejero presidencial para la juventud, el viceministro del Interior, Carlos Baena, el viceministro de la Defensa, Jairo García, se encuentran desde hace varios días en la ciudad de Cali. Ya está hablando como así. Está hablando como Uribe. Es como la escuela de Paola Holguín y de Álvaro Uribe. Pero si es bien vallenato Sí, él. está cogiendo acento, pues porque eso además le da puntos allá adentro. A mí me sorprende que le estén diciendo, es que el que tiene que ir es el presidente a Cali, y él dice, no, es que ya ha ido mucha gente a Cali. Y usted no conoce Cali, yo también fui a Cali de vacaciones. No sé, me parece que es obtuso. Lo que pasa es que, Carlos, digamos, está muy bien que el presidente Duque ya se esté sentando con todo el mundo, pero aquí también hay que mandar mensajes, y eso es lo que este gobierno no sabe hacer. Entonces, la presencia del presidente en el lugar donde quizás se ha visto la peor represión es un mensaje. De acuerdo. O sea, son cosas que pueden inclusive ser más costo efectivas que las mismas mesas de diálogo. O sea, ese tipo de mensajes, digamos, tranquilizan a la gente. Y pues ahí también el gobierno se la tiene que jugar. Se la tiene que jugar por los símbolos, se la tiene que jugar por los mensajes. Que más no pasaron, Katy, no pasó cuando recordemos que cuando empezó esto en 2018-2019, la Minga pidió a Duque en el Cauca, él no fue. La Minga vino a Bogotá, él se fue para allá. Sí, no, es que es absolutamente Entonces, ridículo. En eso sí ha sido muy torpe la comunicación de gobierno. Ojalá se puedan pensar con el equipo de asesores unos mensajes esta semana que viene en términos de acciones del presidente, que puedan comunicar tranquilidad, que puedan comunicar disposición y que comuniquen sobre todo sensatez. Es que de gestos grandes, pues no es menor, el de la reforma tributaria, un gesto de haberla retirado, pero pues también un gesto porque estaba perdido. No, estaba perdido. Entonces, ¿sabe qué fue lo que me pareció un buen gesto? El nuevo ministro. José Manuel Restrepo a mí me parece un nombramiento acertado, porque es un señor sensato, es un señor calmado, es un señor académico. Entonces a mí particularmente me gustó mucho y mira que él ha dado ya un mensaje correcto, que es el que los aviones de guerra ya no se van a comprar.
Entonces son cosas que son sencillas de hacer, son mensajes que no le cuestan, no en términos de esfuerzos darlo, pero que el efecto es muy grande. Sí. Entonces esas son las cosas que ojalá este gobierno piense y repiense esta semana que viene. El ministro Restrepo, que venía a Comercio Exterior, el viceministro de Hacienda pasó a Comercio Exterior. Igual A ese lo premiaron. el juego de sillas continúa. Vamos a ver realmente si hay algún gesto adicional. Solo para redondear el tema de la reunión, Robledo dijo que todos se cuidaron mucho de repetir esto. El comité de paro es el más genuino representante del paro. Marulanda insistió en el punto, Iván Marulanda, de renta básica y matrícula cero. Galán repitió, Juan Manuel Galán, que no representaban a los marchantes. Cristo fue el que dio este balance de que no había consenso, que después Palacio trató como de mostrar el vaso un poco medio lleno, y Fajardo dijo que había que escuchar a todas las voces, que me parece que es una declaración bastante fajardista. Y cerremos este bloque con un tema, y fue el audio que filtró Blue Radio sobre Gustavo Petro, que me parece que mandó unos mensajes interesantes, lo hablábamos en la introducción. Vamos a oír un fragmento. Y una enorme movilización social muy intensa alrededor de tumbar la reforma tributaria. Creo que en el momento en que el gobierno decidió retirarla, debió declararse el triunfo popular y frenar ahí. Si lo quieren en otros términos, acumular fuerzas para lo que seguía. Cuando el gobierno retiró la reforma tributaria, ahí debió parar la movilización, o al menos acumular fuerzas y pensar en jornadas masivas diarias, pero no en una manifestación permanente, dice Petro. ¿Cómo la ve? Acertado, acertado. ¿Sí? Yo cuando le hago las críticas a Petro se las hago, pero cuando tengo los acuerdos también los resalto. Yo pienso que esto es la posición que hay que tener, es lo inteligente a hacer. Tiene toda la razón Petro cuando dice, este juego es largo y aquí todavía falta mucho, estamos en un año electoral, no podemos llevar a la gente a un desgaste tan temprano, simplemente ya como sin una motivación clara, simplemente entonces ahora seguimos en paro, pero ni siquiera el comité del paro nos ha podido aclarar porque es que vamos a seguir en paro indefinido. Sí. Entonces sí, ya se logró una victoria. Se puede pensar entonces en unas jornadas concretas, unos días específicos, pero de nuevo pensando en que no podemos desgastar lo ganado. No se puede empezar a mandar un mensaje de que entonces aquí es parar por parar y el caos por el caos, sobre todo cuando hay una represión y cuando hay tanta violencia. Entonces a mí me parece muy acertado. Sí, creo que ese último punto es bastante serio y mucha gente diciendo en redes, en distintos medios que en la noche los manifestantes y los jóvenes deberían tener una actitud distinta porque pues es un hecho que están saliendo a matar gente y eso no es una anécdota. Queda, por supuesto, esa pregunta de cuándo se va a reunir finalmente el gobierno con el comité de paro. Ya el gobierno está empezando a decir que listo, que lo reciben, que vayan, la reunión está programada para el lunes, pero el comité está teniendo problemas pues porque es obvio, es muy grande, hay demasiadas manifestaciones, pero siento que esa es otra debilidad que apunta a lo que dice Petro, y es que si no logran articular rápidamente o de manera consecuente lo que quieren decir, no va a ser fácil ponerse sobre la mesa. Y si ellos quieren llegar con las 1000 solicitudes a la reunión, va a ser también más complicado. Había reuniones hoy todo el día. Uno de los puntos inamovibles pues, que tenía todo el sentido era que cesara la represión policial, pero hasta este momento no sabemos si va a avanzar o si nos vamos a ir hasta el lunes con esa reunión. Vamos a cerrar ahí el otro bloque. Nos quedó una reunión pendiente que no sé si es muy emocionante, que fue la de Iván Duque con Fico Peñalosa, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón. ¿Será que le habrán dicho algo distinto a estamos con usted, presidente? Y a que todo esto ha sido financiado por Venezuela y es un complot. No creo que le hayan dicho nada distinto. Y está muy castrochavista ese rojo. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es viernes, estamos con Katy Jubinao haciendo un repaso de la semana. Creo que ya pusimos varias de las noticias sobre la mesa, pero nos queda un tema importante para el cual vamos a traer a un invitado que nos ha estado esperando ya en la conexión. Es el periodista y voy a decir de una vez ciclista, porque es una cosa seria en la ruta, Sinar Alvarado. Sinar, bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan. Sinar es colaborador del New York Times en español, también dirige aquí en Colombia la Liga contra el Silencio, que es una alianza de organizaciones que hacen periodismo con un enfoque en historias que se suelen silenciar, y ha escrito un par de historias interesantes para
el New York Times en este año. Vamos a comentarlas y ahora les voy a poner la portada para que las tengan en el radar. Una sobre esta estrategia de comunicación del presidente y otra sobre los falsos positivos. Pero me quiero devolver antes a un tema, Katy, y es, yo en el programa de ayer decía que al chico de Pereira, Lucas Villa, tenía muerte cerebral. Y primero la noticia, cuando tuvimos aquí a Carlos Amaya el miércoles, era que había muerto, pero pues resulta que está vivo, obviamente en una condición crítica, pero pues me parece que esa es una primera noticia, no sé si alentadora, pero pues de algo de esperanza sobre la mesa. Sí, porque además, digamos, la historia sobre Lucas le rompió el corazón al país entero. O sea, de verdad que los mensajes en las redes sobre la historia de alguien que se había visto tan feliz en la manifestación, tan pacífico, bailaba, se le acercaba a los policías que lo hubieran matado, digamos, eso nos rompió. Yo creo que el país sufrió de insomnio colectivo toda esta semana. La mayoría de gente no pudo dormir esta semana bien. Y saber que está vivo y que además no tiene muerte cerebral, confirmaron de la clínica, no tiene muerte cerebral, están tratando de que el cerebro le deshinche, le desinflame, para ver si lo pueden operar. Entonces, pues a orar por Lucas todos. Pues yo creo que si se llega a recuperar Lucas como todos esperamos, se volvería un símbolo muy potente de lo que ha estado pasando esta semana tan trágica. Y quería empezar por ahí, Sina. Nosotros hemos estado haciendo esta semana tratando de organizar las cifras sobre muertes y sobre desaparecidos. Ha sido una locura, ni siquiera me voy a meter a tratar de explicarla, pero digamos que entre los muertos se hablaba de cifras que oscilaban entre los 25 y los 35. El New York Times hablaba de 24, y ahí quería hacerle una pregunta, porque uno ve las portadas y el New York Times abrió esta semana. Quizás es bueno que usted le cuente a la gente un poco ese cubrimiento, porque lo que vemos en los medios nacionales tiende a desaparecer o a dejar por abajo o en segundo plano lo que ha sido la noticia del mundo y lo que han registrado las agencias, incluido el medio para el cual usted colabora. Sí, quiero aclarar que yo desde hace ya una temporada, creo que más o menos un año, estoy escribiendo para las páginas de opinión del Times, y ahí hay un equipo de una corresponsal que es la colega Julie Turkiewicz, que anda con Sofía Villamil y con Federico Ríos, el fotógrafo. Ellos llevan ya varios días en Bogotá cubriendo las protestas y lo que ha ocurrido alrededor de ellas. Efectivamente, una de las piezas que escribió Julie, que se publicó en el periódico en inglés y en español, habla de las víctimas, ¿no? de más de 20 muertos reconocidos oficialmente, muertes que han ocurrido en el marco de las protestas. Sí, quisimos tener a Julie también acá, y me parece que es importante la aclaración para que no termine pensando que se está atribuyendo trabajo que además usted hacía antes, pero han sido piezas de opinión que de todas maneras han puesto el foco sobre lo que está pasando. Quiero empezar para que nos cuente esta historia. Ya vamos a poner en pantalla la portada de "Los colombianos no quieren ser tratados como espectadores", que esto fue casi que una cosa premonitoria, ¿no? Porque usted la escribe a finales de abril, cuando se está preguntando a todo el mundo qué carajos hace el presidente presentando un programa todos los días, gastándole 3 horas, cuando realmente la gente está sentada viendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué no nos cuenta brevemente la tesis que usted quiso plantear ahí, que además fue un artículo de opinión que se movió muchísimo cuando salió la semana pasada? Sí, creo que la insistencia de parte del presidente de la República de permanecer en ese gran estudio de televisión en el que se ha convertido durante más de un año, la Casa de Nariño, de algún modo es una especie de símbolo o de patético resumen que habla de la desconexión, ¿no? Es incluso una ironía que un presidente desconectado de la realidad al mismo tiempo permanezca todo el tiempo en línea, ¿no? Frente a las pantallas y frente a las cámaras que transmiten de manera permanente su imagen y el discurso oficial. La persistencia de esa programación me parecía un símbolo muy, muy potente primero para criticar la decisión del presidente de sostener este espacio que en principio nació como una herramienta de comunicación para hablar de la pandemia y de sus efectos, pero con el tiempo el presidente empezó a usar esta ventana para promover abiertamente su obra de gobierno, sin la posibilidad de que la oposición o de que el periodismo pueda revisar, pueda contradecirlo o pueda sencillamente formular preguntas válidas que tienen los medios, los periodistas y la ciudadanía. No existe un balance. Son más de 300, 400 días emitiendo este programa
casi todos los días, muy pocas veces ha fallado, salvo estos últimos días. No sé si fue que el presidente tal vez dedicó unos minutos a leer el Times y tal vez escuchó el consejo, pero me parece que el programa no habla bien de la disposición democrática del presidente, de su capacidad de conectarse con todo lo que ha venido ocurriendo en el país. Yo escribí el artículo y estuvo listo más o menos en los días en que estalló el paro. Aceleramos y se publicó justo en esos días, y sin duda creo que fue muy leído también porque tocó, creo que, varias fibras en el momento indicado, y básicamente la pieza pues confronta al presidente y le recomienda salir de esas 4 paredes. Creo que esa recomendación todavía está vigente, porque todos estos encuentros que él está promoviendo se siguen celebrando en Palacio, y creo que ya es hora de ver al presidente en la calle. Sinar, yo quiero saber tú cómo interpretas el papel que han jugado las redes sociales, digamos, en este contexto, porque es decir, pareciera que son los medios internacionales los que le dan la verdadera dimensión al fenómeno antes que los nacionales, y las redes sociales, digamos, fueron la válvula para poder sacar toda esa información también para que los extranjeros se dieran cuenta. Es decir, hemos visto una interacción muy, digamos, intensa entre los usuarios de redes sociales que están en Colombia y los usuarios de redes sociales que están por fuera. Y es la manera en la que se han ayudado a viralizar los videos y todas estas cosas. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿qué está pasando aquí con los medios? Que parece que entonces ahora tenemos que recurrir a las redes y a los medios internacionales. Bueno, yo debo decir que por fortuna hay unos cuantos medios de comunicación en Colombia, digitales la mayoría de ellos, medios muy jóvenes o relativamente jóvenes, que en varios lugares del país efectivamente están poniendo el pecho y haciendo periodismo. Basta asistir a las redes o visitar las páginas de estos medios. No quiero hacer aquí proselitismo o promover los medios de la Liga contra el Silencio, pero es un hecho que se puede verificar fácilmente en las pantallas que muchos de esos medios están con sus reporteros en la calle, en distintos lugares de Colombia, en Bogotá, en Cali, en el eje cafetero, hospital por hospital, verificando las identidades de los heridos, de los muertos, chequeando información para tratar de depurar el discurso público, ¿no? Esta conversación que vemos efectivamente muy atropellada e impulsiva en las redes. Creo que hay unos cuantos medios y periodistas que efectivamente están haciendo la tarea. Me faltó hacer la precisión de los grandes medios, Yo pienso que hay una cosa que me llama la atención de eso, y es, si uno ve incluso de los grandes medios como, no sé, El Espectador o Caracol, o unos que son populares como QU o Publimetro, sí están metidos hablando de la brutalidad policial, sí están hablando de las víctimas, pero yo siento que hay una reticencia para utilizar ciertas palabras, para hablar de ejecuciones extrajudiciales, para poner esos titulares crudos y mucho más fuertes que ponen medios como el New York Times o como la BBC. Y creo que ahí, o sea, incluso a mí mismo, tratando el tema acá, como que uno dice, pero realmente sí le podemos decir así, porque esto realmente tiene ese nombre, y siento que es muy fuerte la presión del gobierno, de ciertas voces, de cierta institucionalidad, y creo que eso influye de alguna manera. ¿Cómo lo ves? El poder intenta siempre construir su propia versión de la realidad, que es una versión parcial y sumamente interesada, y ahí es donde es necesario que existan, por un lado, los medios de comunicación y los periodistas, los reporteros, que están realmente chequeando la realidad y aportando su propia lectura de los hechos, y que también existan estas voces independientes y con menos control, que son las voces de la ciudadanía en las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta que sí, por un lado aporta ruido, ¿no? A veces una beligerancia exagerada, ¿no? Excesiva, hay mucho rencor, hay una carga ahí de odio intensa día a día, pero creo que es preferible eso al silencio, ¿no? Durante muchos años la humanidad ha ido avanzando, tenemos cada vez más opciones para que la gente diga lo que quiere decir. Y es más difícil callar a la gente. No, es que, Carlos, el problema en Colombia es que aquí hay una creencia de que nombrar la realidad es promover odio, y es una creencia cultural, y esa es una creencia que hay que erradicar. Enunciar la realidad no es promover odio, enunciar la realidad es el primer paso para solucionar los problemas, reconocer el problema. Si estamos todo el tiempo tratando de maquillar la realidad, suavizarla,
pues cada vez vamos a tener un país más convulsionado porque la gente con las redes ya no se queda con eso. Eso me recuerda una entrevista que le hice la semana pasada al senador del Pueblo, Wilson Arias, y es muy interesante, buena entrevista. Pues nos hablamos de Foucault, de Castells, pero él plantea eso. De Guattari, que es el que está de moda. De Guattari, él plantea una tesis y dice, nosotros no podemos aceptar desde la izquierda la tesis del Centro Democrático que el hecho de que estemos nombrando lo que está pasando es hacer apología de la violencia del odio, es que estamos hablando de lo que está pasando. Vamos a ir a una pausa para el último bloque. Sinar, acompáñenos otro rato, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. En este último bloque me acompaña hoy en estudio Katy Jubinado y estamos con el periodista Sinar Alvarado. Antes de que se me olvide, se nos quedó una cosa importante, y es que entre 2019 y 2020, cuando empezaron las primeras protestas o las protestas más fuertes del gobierno de Iván Duque, varias organizaciones que aglomeró y coordinó de justicia iniciaron una acción de tutela para que se protegiera la protesta social, y eso generó, no sé si ustedes recuerdan, una rectificación bastante floja del ya fallecido ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, básicamente diciendo: pedimos perdón por cualquier cosa mala que hagamos. Ese proceso fue el que ocasionó que un día antes de la marcha saliera esta magistrada con esa decisión absurda de que prohibía la marcha, y ahora están iniciando, vamos a poner en pantalla el titular para que lo vean, un desacato para ver si se puede volver a proteger el derecho a la protesta. Es decir, el desacato lo que hace es iniciar un pequeño incidente para pedir que se cumpla lo que se ordenó, porque es una sentencia que daba muchas órdenes en términos de que al gobierno le correspondía proteger el derecho a la protesta, que se ordene suspender esa asistencia militar en las calles, que no se disuelva por la fuerza la protesta y que se evite el uso de armas de fuego y la actuación del ESMAD. Y yo ponía un ejemplo ayer que Human Rights Watch había compartido de estos juguetes nuevos del ESMAD, de las aturdidoras, que es una cosa pues absolutamente aterradora. Eso fue un avance interesante, y otro que va a ir a una cuña de uno de los miembros de la Liga contra el Silencio fue la de Cuestión Pública, que estuvo peleando mediante una acción de tutela la lista de las personas que estaban reportadas como desaparecidas. Ya está en la página, fue una medida cautelar dentro de esa acción de tutela con el apoyo de una organización que se llama El 20. Entonces, creo que eso también conecta como con gente joven, organizaciones nuevas que siguen empujando y que le están diciendo como a un sector más tradicional o más de statu quo, como no, nosotros vamos a pelear esto distinto. Pero además a mí me parece muy importante que de justicia, Carlos, retome el tema de la sentencia del esa sentencia fue el 22 de septiembre de 2020. Porque es que en el fondo lo que hay aquí, Carlos, es una criminalización sistemática de la protesta. Videos abundan en redes de cómo el ESMAD, en momentos en el que la protesta está absolutamente pacífica, la gente tranquila, con banderitos de Colombia, aparece el ESMAD a gasear sin ninguna justificación. Entonces vea lo que dice de justicia. Le pide a la Corte Suprema que declare un incumplimiento o un desacato de la sentencia sistemático, masivo y flagrante de todo lo que ordenó la Corte Suprema en esa sentencia. Entonces digamos que aquí también tenemos que entender que es gravísimo que el gobierno, que la rama ejecutiva se pase por encima de una sentencia tan importante, de tanta resonancia además internacional que tuvo, como si eso básicamente no existiera. O sea, aquí lo que tenemos es un ejecutivo, pues, sí, que ya se le volvió casi que normal desacatar o enfrentar las órdenes de las Cortes. Eso está mal. Esto es un Estado de Derecho y tiene que haber separación de poderes. Caemos en lo mismo pero es que usted condena al ESMAD, pero no condena a los vándalos. Y pues yo básicamente diría, ayer hablábamos con Inti Asprilla, el representante de la Cámara por el Partido Verde, y con José Jaime Uzcategui y el Centro Democrático, y quedamos en una sin salida. No podemos básicamente decir, por supuesto que hay violaciones a los derechos humanos, como es quemar un CAI con policías adentro, pero hay unas cosas fundamentales, y es que si no se persiguen los crímenes de la policía, porque siempre nos dicen el debido proceso, es que tenemos que esperar a que las Cortes lleven el caso, y las cifras de impunidad que tenemos son altísimas. Sinar, hablemos un poco en estos minutos de lo que se está haciendo desde la Liga contra el Silencio, ya sea relacionado con este tema o con cosas donde ustedes están tratando de sacar a la luz ese tipo de cosas, y de pronto para los que no lo tienen en el radar, que nos diga brevemente de qué se trata el proyecto.
Sí, la Liga es un proyecto auspiciado por la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que reúne a 18 medios en este momento. El objetivo es sumar fuerzas, sumar activos, experiencia y recursos para hacer cada vez más y mejor periodismo y lograr iluminar algunas zonas de este país, grandes zonas de este país que todavía permanecen silenciadas, ¿no? La FLIP habla de desiertos informativos, lugares donde viven más o menos 10 millones de colombianos, donde no hay medios que produzcan información local. Y la única manera eficaz de combatir eso es con más periodismo. Hemos reunido a este grupo de medios para sumar, como decía, activos y fuerzas y volvernos como más eficientes, tratar de no redundar y más bien usar de una manera más inteligente las herramientas de las cuales disponemos. Hoy a las 7 de la noche vamos a estar moviendo un material una coproducción que hicimos entre varios aliados, un video, un documental, que recoge mucho material que aportaron básicamente los ciudadanos y en este momento sobre las protestas, buena parte de la alianza está compartiendo información, verificando datos, aportando listas de víctimas, de muertos, de heridos, chequeando información, separando el trigo de la paja para tratar de tener a la gente en medio de tanto caos y desinformación mucho mejor informados y ubicados. Es decir, están tratando de tomar todas estas denuncias de redes, todo lo que han visto para tratar de enfocar en lo que pueden verificar y en lo que realmente está pasando, porque eso también es otro tema que está enredando mucho a la gente. Sí, porque hay mucha gente en las redes acudiendo pues a lo que llega, ¿no? A lo que circula por redes o por WhatsApp o por distintas fuentes y ahí está revuelto todo y hace falta el criterio periodístico para separar lo relevante y también lo cierto de lo falso, ponderar, jerarquizar y entregarle a la ciudadanía en un momento delicado pues información relevante que puede ser decisiva para la toma de decisiones. Kate, a mí me pregunta mucha gente y también le digo a esto, Sinar, para cerrar, amigos que usualmente no siguen la política, ¿qué sigo? ¿Cómo me informo de las protestas? ¿No? ¿Cómo organizo esto? Dios. ¿Qué les recomendaría? Puede ser con nombre propio o sin nombre propio, no importa. No, pues digamos, muy en la línea de lo que comentaba Sinar ahorita, yo pienso que son los medios pequeños y digitales los que le están, digamos, dando el espacio al periodismo que debe tener el periodismo en un momento tan crítico como esto. Yo sí los puedo recomendar de frente si me das permiso, por supuesto Cuestión Pública, por supuesto Vorágine, por supuesto La Liga, y digamos hay muchísimos medios comunitarios en las regiones y mira que la gente está empezando a confiar y eso ya se está empezando a medir. La gente está empezando a confiar mucho más en ese medio pequeñito de la emisora, del barrio o de los chicos del barrio que tienen un programa que en los grandes medios. Entonces yo le recomendaría a la gente como digamos estos ejercicios digitales con periodistas que además son disidentes o echados de los grandes medios y son periodistas con mucha trayectoria, sobre todo investigativa, que ahora han emprendido digamos estos nuevos espacios, los Danieles también por supuesto. Entonces eso sería lo que yo recomendaría. Sinar, ahí para redondear la payola, no, hablo en serio, ¿qué recomendaría de lo que la gente pudiera seguir cuando es en vivo, cuando es más reposado? Uno o dos ejemplos. Bueno, creo que varios de los medios de la Liga me parece muy interesante y novedoso y ambicioso esta alianza puntual que hicieron dos pequeños medios de Pereira, Baudó y La Cola de Rata, que se juntaron para hacer reportería en el terreno y ofrecerle a la gente de su comunidad, allí en el eje cafetero, información de calidad, oportuna y más que relevante, urgente en este momento. Recomiendo, por supuesto, a todos los medios de la Alianza, de la Liga contra el Silencio. Creo que cada vez más hay responsabilidad también en las audiencias. Se necesitan lectores o televidentes o radioescuchas cada vez con un poco más de iniciativa, que puedan hacer una curaduría de su propio consumo informativo, ¿no? Ser cada vez más proactivos y más responsables y cuidadosos al momento de elegir qué medios y qué periodistas son los que realmente están construyendo voces autorizadas y lo están haciendo a punta de trabajo serio y riguroso. Yo redondeo esa lista con lo que ha hecho 070, el medio de la Universidad de los Andes. De acuerdo. La Silla Vacía tiene una sección del en vivo, el país en vivo,
Y no vayan a pensar que me toca decir esto porque Daniel Pacheco, mi antigua casa periodística, el en vivo está bien resumido, son cosas muy concretas. El Espectador, por supuesto, y me ha gustado también lo que ha hecho Canal Capital. Tiene una lectura, obviamente, que termina muy política para la gente, no, que es el canal de Claudia López, pero realmente hubo un par de programas de días completos que estuvieron abriendo todos los canales, todas las redes para que la gente participara. Y, por supuesto, Zona Franca me parece que es clave. Muy clave. Gracias por estar un rato con Zona Franca. Esperamos poderlo tener aquí algún día presencialmente. Con mucho gusto, cuando me inviten por allá estaré. Yo creo que este país durante muchos años dependió de solo un par de opciones políticas, de solo un par de opciones para vivir informado, y afortunadamente eso está cambiando, tanto en la política como en el periodismo. El menú, por fortuna, se está volviendo cada vez más abundante y más variado. En un país democrático necesitamos cada vez más voces diversas. Gracias, Sinar, columnista de opinión del New York Times en español y el director de la Alianza de Medios de la Liga contra el Silencio. Bueno, Katy, terminamos el repaso. Buen repaso. Bien. Aquí me puedes tener cuando tú quieras. Bueno, no, vamos a seguir haciendo. Estoy seguro que a los televidentes les gusta, la gente que sigue el streaming. Nosotros nos vemos el lunes. Traten de descansar y desconectarse un poquito el fin de semana. Ay, ¿cierto? sí. Descansen, respiren, reflexionen. Y cuidado si salen a la calle. Cuídense mucho, por favor, sobre todo por la noche, y ojalá podamos tener una mejor semana. Nos vemos nuevamente el lunes. Yo soy Carlos Cortés. Chao.